Bienvenidos a un programa más a fondo en un tema que nos parece fundamental para el país y para el futuro de esta nación. Desafortunadamente ha transcurrido ya el primer debate entre los aspirantes y las aspirantes a la presidencia de la República, a ese puesto de honor, el mayor honor que podría tener un mexicano es conducir, ser responsable del poder ejecutivo en este país. Y lamentablemente bueno, al menos así lo defino yo, desafortunadamente tuvimos un debate muy accidentado en donde el modelo de operación complicó mucho las cosas e impidió que los aspirantes o las personas que aspiran a la presidencia de la República pudieran establecer sus criterios de valoración con respecto a lo que tenía que hacerse en los puntos que se tenían asignados para el primer debate, entre los cuales estaba uno que me parece fundamental, que es el de la salud, donde desde mi punto de vista, por supuesto, serán los especialistas quienes confirmen esta aseveración, se ha vivido en los pasados años el peor retroceso que haya tenido en la historia de esta nación México. Es decir, la salud es hoy en día el pendiente más urgente, desde mi punto de vista, que tiene el gobierno de la República. Y si ha habido un retroceso en los pasados 5 años en algún sector, es el más grave, el de la salud. Y por eso hemos convocado a 3 personas de la talla de quienes aceptaron, para nuestra fortuna, aceptaron la invitación a participar en este programa para analizar el asunto de la salud. Comienzo con las damas, si no tienes inconveniente, diputado. En el caso de Sonia López Álvarez, doctora y directora general de Pan American Clinical Research. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Buen día, buena tarde. Hola, Eduardo, buenas noches. Saludo al diputado Héctor Jaime. Muchas gracias. Maribel Ramírez Coronel, una gran periodista. Sin lugar a dudas, creo que es lo mejor que tiene el periodismo nacional en el terreno de la salud, periodista especializada en economía y salud, columnista en el diario del Economista. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, Lalo. Encantada. Gracias. Y Héctor Jaime, diputado Héctor Jaime, diputado federal, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Te lo apreciamos mucho. Muchas gracias, saludo con afecto, obviamente, a Sonia y a mi sensei Maribel, que comparto contigo, que es la mejor periodista sin duda en materia de salud. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, quisiera comenzar, ¿cómo estaba el país en materia de salud hacia finales del 2018? ¿Qué áreas de oportunidad se veían? ¿Qué orgullos podríamos seguir presumiendo en el 2018 antes de que llegara el actual gobierno federal a tomar las riendas de la nación? Maribel. Sí. ¿Para mí o para quiénes? Sí, Maribel, sí, digo, de todas maneras, todos van a opinar su punto de vista. Desde tu punto de vista, ¿qué era lo que tenía destacado el país y cuáles eran las áreas de oportunidad o algunas de las áreas de oportunidad del sector salud en México? Sí, correcto. Había muchas áreas de oportunidad, muchas necesidades. Claramente ya el sistema de salud ha venido generando una serie de necesidades, reacomodos. De hecho, si te acuerdas, en el sexenio de Peña Nieto, en el anterior, fue una de las reformas que se quedaron pendientes. Había una lista de reformas que él había, de alguna manera, proyectado y prometido, y el hecho de que hubiera estado en la Secretaría de Salud la doctora Mercedes Juan en el sexenio anterior hacía prever que ella iba a ser de la que iba a impulsar una reforma en salud, que era la que se requería como siguiente fase después del Seguro Popular, porque se necesitaba avanzar, pero realmente pues se quedó trunca. El sistema fragmentado que tenemos pues se necesita fusionar, se necesita restablecer el sistema de salud que tenemos tan complejo, tan desestructurado, tan desnivelado, tan desigual. Ya viene desde hace años y era uno de los pendientes que en 2018 se tenía y que se preveía que era el siguiente paso. Desgraciadamente, justo ahora estamos lejos
aprendimos no solo de Dinamarca, sino del 2018, porque en lugar de estar en ese momento, que en el 2018 se preveía de lo que se tenía que hacer, en lugar de avanzar, pues como dijiste claramente, retrocedimos y ahora hay que regresar al 2018 antes de empezar a reparar y reconstruir, claramente. O sea, el retroceso ha sido importante en los pasados 5 años. En todos los sentidos. Justamente hoy, bueno, en todos los sentidos digo, en términos de atención médica, en términos de la cobertura de la salud pública, desgraciadamente, y por lo tanto, en términos de una privatización con un crecimiento desmesurado en el gasto de bolsillo, una privatización desordenada en la atención de la salud, porque las personas estamos yendo a atendernos nuestra salud, aun cuando somos derechohabientes del IMSS, del ISSSTE o que tenemos salud pública, pues preferimos, a la gente a veces, las familias han tenido que endeudarse, terminar de ver cómo ahorran, cómo juntan y hacen su vaquita entre todos para operar al familiar que está enfermo, aunque sea en una clínica chiquita o como sea, y que les cuesta 50,000, 100,000 pesos, y eso es gasto de bolsillo que pues empobrece a la familia, porque en lugar de dedicarla a educación o a otras cosas, la están dedicando a gastos que antes eran atendidos en el sector público. Es parte de los costos que estamos viviendo y eso es pues un retroceso en muchos sentidos. Te decía, hoy hubo un reporte del Centro de Investigación en Estudios Presupuestales, el CIEP, y dio cifras contundentes del retroceso por la parte presupuestal, porque no hay congruencia. El lema fue primero los pobres y que iban a atender sobre todo, que las reformas eran para atender a los que menos tienen, y claramente no, fueron los más perjudicados. En el ámbito de la salud, las familias con menores recursos fueron las más impactadas por el desorden y por el caos y por la falta de planeación y la destrucción que hubo en la cadena de insumo de la compra de medicamentos, el desabasto que generó, pues fue una de las cosas que sobre todo generó ese aumento de gasto de bolsillo contra las familias que menos recursos tienen. Tristemente, esa es la realidad. Doctora López Álvarez, ¿coincidíamos con ese, digamos, primer diagnóstico? Sí, claro que sí. Un saludo a Maribel, que no me acordaba. Perdón. Una de las cosas que sí teníamos el sexenio pasado o hacia finales del 2018, lo que puedo decir son unas buenas coberturas de vacunación. Dos situaciones. Llegó la pandemia, la gente no salía a vacunar a los niños, no, o sea, todo estaba concentrado en pandemia, ¿no? Pero ¿qué vemos ahora, después de ya 1 año y medio de pandemia, o sea, pospandémico? Pues que no hay, o sea, que no hay el biológico, no es que no haya, no es que la gente no vaya a vacunarse, es que en muchas ocasiones no hay el biológico de influenza o el que ustedes quieran mencionar. ¿Cuál es el problema? La reintroducción de nuevas enfermedades, de enfermedades que habían sido eliminadas. A ver, carencias en el sistema siempre hubo, solamente que ahora son mucho más evidentes, solamente que ahora, pues con esta centralización nuevamente pues del sistema de salud, donde cada Secretaría de Salud de cada estado es el responsable de la salud de sus pobladores, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Además, como bien decía Maribel, pues un gran desorden. Primero, bueno, quitados el Seguro Popular, luego viene INSABI, luego quién sabe qué vamos a hacer, luego ya IMSS Bienestar. Pero nadie todavía sabe cómo va a funcionar el IMSS Bienestar en el sentido como funcionaba el Seguro Popular, que el Seguro Popular era una financiadora. Entonces, ahí hay, pues, muchas preguntas, creo que más que respuestas. Diputado, para ustedes que saben de este asunto, ha de haber sido terrible. Si lo es para nosotros que cumplimos el papel de pacientes, imagínense para ustedes que son especialistas en ese terreno, tú que le sabes, como nuestras invitadas, por supuesto, en los asuntos de salud pública, haber sido testigo de primera mano de la destrucción de valor de lo que con tanto trabajo se construyó o se conformó en el país, ha de haber sido terrible. Primero comentarte que me siento obligado a decirte, Eduardo, que el planteamiento de tu título pues es muy sugerente. Estas ruinas que ves, salud en México. El experto aquí eres tú, Eduardo, porque a lo largo de todos estos testimonios que has hecho durante tanto tiempo, claramente son ruinas los que estamos viendo. A mí me gustaría decirte, yo cumplí
el año pasado 50 años de iniciar en la carrera de medicina, 40 de haberme titulado de especialista y nunca había visto un desastre como el que estamos teniendo. Pero quiero amplificar la visión, invitando tanto a Sonia como a Maribel a poner el foco un poco más allá de lo que es la atención de la población derechohabiente, porque la discusión en México se ha centrado en el seguro popular o no seguro popular. Pero tenemos en México instituciones muy importantes que fueron destruidas totalmente. Una de ellas, una constitucional que se llama Consejo de Salubridad General, que tenía la obligación de protegernos con un buen plan de preparación y respuesta en el caso de la pandemia y que desapareció. Teníamos un Consejo de Salubridad General que tenía que alistarnos para que todos los pacientes con cáncer supiéramos quiénes eran, dónde estaban y cómo hacer la provisión de medicamentos. Teníamos un Consejo de Salubridad General que tenía que aumentar la lista de padecimientos catastróficos que fueran financiados para los más pobres. No se incorporó ninguna nueva enfermedad. Y por último, teníamos un Consejo de Salubridad General que tenía que hacer una nueva política farmacéutica y en cambio de eso fue sometido por el negligente criminal de Hugo López-Gatell a nada. Fue sometido para quitar el censo de enfermedades raras, el censo del cáncer, se eliminó la Política Nacional de Salud Pública, se eliminó todos aquellos aspectos que a la fecha siguen tirados en el suelo. La segunda institución que se eliminó, Eduardo, fue una institución que tiene que ver con el 10% del Producto Interno Bruto en México, que se llama la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Hoy tenemos muchos medicamentos, platicaba en la mañana con una oncóloga, que ya en Estados Unidos están aprobados, en Europa están aprobados y en México ni siquiera se han podido empezar a registrar. Un retraso en los avances médicos de más de 5 años, un retraso en la autorización de medicamentos, por un lado. Y por otro lado, ponerse de tapete para que con cartas sencillas se empiezan a vacunar a los mexicanos con vacunas caducas e inservibles, como es la Abdala o Sputnik, o las últimas Pfizer que servían, pero que estaban poniéndose a niños habiendo estado caducas. Entonces, la COFEPRIS fue un segundo organismo que se quitó y además, tanto del Consejo General de Salubridad como de la COFEPRIS se quitaron a científicos, se quitó a la UNAM, al Politécnico Nacional, a los colegios médicos, a las academias formales como la de pediatría, todos los demás colegios como son los farmacéuticos, las enfermeras, fueron quitadas. Entonces, cuando un grupo de burócratas desde el escritorio quieren controlar la salud en México, están perdidos. Y el último enfoque con que yo quiero ampliarte, Eduardo, es que cuando tú analizas el presupuesto, pensando que cada institución debe dar respuesta por el presupuesto que recibe, el principal fracaso ha sido con instituciones tan brillantes como es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, que cayeron en manos de un conjunto de incompetentes y que el Seguro Social, que consume hoy 8 pesos de cada 10 en la seguridad social, y solamente el IMSS Bienestar 2 pesos de cada 10. Es decir, de los 960,000 millones de pesos del presupuesto 2024, la mayoría lo consume el IMSS, lo consume el ISSSTE, lo consume la Sedena, la Marina, Pemex, y el servicio y los productos de salud por calidad, como bien mencionaba Sonia. Tú no te puedes explicar cómo estas entidades están dando tan malos resultados en salud, además de lo que está pasando con el resto de la población asegurada. Porque mira, pensemos en una entidad federativa, en Nayarit, si quieres, que está chiquito, que es muy fácil de entender. Bueno, Nayarit nunca tuvo el presupuesto completo. El IMSS, Oportunidades, la Marina y la Sedena tenían la mayoría del presupuesto de Nayarit. Para Nayarit le llegaba un fragmentito del Seguro Popular a través del ramo 12 y del ramo 33, que era nómina. El resto realmente se manejaba desde la federación. Entonces, los resultados de Nayarit no pueden ser considerados solamente por si el Seguro Popular tenía o no corrupción. Un área de oportunidad a la fecha sigue siendo lo que dice Maribel con mucha puntualidad. El presupuesto es insuficiente para entregar un paquete de servicios básicos y hoy, para la población más pobre, la que tiene empleos informales, tiene mucho menos presupuesto y por lo tanto, lo que dijo Claudia Sheinbaum en el debate, pues es un absurdo. Tenemos el presupuesto suficiente para entregar todos los servicios, todos los medicamentos con todos los especialistas. Eso es una mentira más, pero aparte lo pone con una cara como si fuera cierta, ¿ves, Eduardo? Sí. Y me parece grave, ya que lo mencionas, diputado, porque como no se pudo avanzar por el esquema de operación, el modelo de operación del debate,
nos quedamos con algunas frasecitas aisladas en cuestiones de salud que en realidad no fueron suficientes como para entender la gravedad de la situación en el sector salud en el país. Los especialistas señalan que hemos estado insistiendo en estos temas en distintos foros, que quizá la manera en que se ha deteriorado y se ha destruido el valor en el sector salud ayuda a la idea de reconformar algo nuevo. Pero de primera instancia se habla de continuidad o de cambio. Estaríamos pensando qué sucedería si se mantiene la idea de la continuidad en el sector salud, Maribel. No, pues suena terrible. Es la peor promesa, la continuidad en salud. En principio, por el desorden que ya tienen. No puede ampliarse más el desorden que ya generaron. Tan solo, por ejemplo, en el caso del IMSS Bienestar, como decía Sonia, la doctora, no está claro que verdaderamente tenga el conocimiento y el dominio de la situación para que sí funcione el IMSS Bienestar. No hay elementos para esperar que funcione una vez que el INSABI no funcionó y que uno de sus principales titulares es ahora el titular del IMSS Bienestar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no está todo el país en IMSS Bienestar. Hay 9 estados no adheridos que están trabajando, operando su salud por su lado, como gobiernos estatales. ¿Y qué va a pasar con ellos? Aparte, cada vez que haya un nuevo gobernador puede decidir adherirse o no adherirse al IMSS Bienestar. ¿Qué va a pasar ahí? Hay como incertidumbre jurídica, formal, en el andamiaje legal y eso, pero aparte en la operación propia. Los propios estados adheridos al INSABI, perdón, al IMSS Bienestar, uno se confunde, ¿no? Porque pues es que nos pusieron al INSABI, nos lo quitaron de repente y ahora nos pusieron al IMSS Bienestar. Todavía no se concreta o se sabe que esté operando completamente. Hoy en la mañana el presidente empezó su mañanera con recibiendo aplausos de los 23 gobernadores adheridos, así como que claramente es una politización de la salud en todo, en su máxima expresión, pero realmente son puros discursos demagógicos y promete y vuelve a prometer que vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, pero no hay elementos de dónde sostenga esas declaraciones. Entonces, en principio el IMSS Bienestar, pues si hay continuidad en el IMSS Bienestar, ¿hacia dónde? No está claro. Entonces, Claudia no lo ha dicho claramente. Estaría por verse si es que Claudia continuara, hacia dónde va a ir con esta centralización. Ahora, por el otro lado, la continuidad del manejo ideológico de la salud, eso es pues de verdad terrible, porque la salud tiene que operarse en términos técnicos. Digo, los especialistas como el doctor Héctor Jaime, el diputado que tiene toda su vida en el sector salud, que ha sido autoridad de todos los lados, estatal, federal, en el legislativo, conoce perfecto el presupuesto en salud. No hay quien conozca mejor toda la parte de la planeación presupuestal en salud, que en eso me llega a asesorar en forma formidable. De verdad, está del lado de Morena, no tienen conocimiento del sector salud. El doctor David Kersenovich, que está ubicándose como la cabeza visible del Morena o del equipo de Claudia Sheinbaum, pues sí, fue el director de nutrición, es un médico muy respetado dentro de todo el gremio de la medicina, pero pues para el caso es como el doctor, ojalá y no sea así en dado caso, como el doctor Alcocer, que era muy respetado, pero en los hechos, en salud pública, en administración pública, pues no tiene conocimiento realmente. Entonces, de verdad, digo, se tendrá muy buenas intenciones, pero no hay elementos para esperar que el equipo de salud de Claudia Sheinbaum de verdad pueda pues rescatar al sistema de salud. No se ve claro. Se podría pensar, doctora López Álvarez, se podría pensar en que aún en la continuidad puede haber una reconstrucción del sistema, porque quizás ese guión que le han escrito a Claudia Sheinbaum y que tiene que cumplir con la idea o con la promesa de la lealtad hecha continuidad política e ideológica, a lo mejor no puede moverse mucho, pero sabrá, supongo, que la idea de la continuidad en salud no parece ser un buen augurio. En realidad no, y coincido con Maribel, pues será por el formato, lo que sea. No vimos, bueno, yo no vi muchas propuestas, algunos trozos de propuestas de los 3 candidatos, porque la verdad solo estaban ahí atacándose. Sí. Pero pues ella habla como de un plan nacional
transeccional, que eso sería algo muy bueno que tuviéramos, pero desde hace muchos años, donde se cambia el color, se cambia el escudo, pero el sistema de salud es el mismo, ¿no? Claro. Y eso no es lo que tenemos en este momento. Lo que tenemos es, como bien decía el doctor Héctor Jaime, una destrucción de muchas de las instituciones que han sido pilar y que son base de la salud pública, como decía la candidata Claudia Sheinbaum, de que iban a fortalecer el sistema de salud pública. Yo me pregunto cómo le van a hacer si lo llevan destruyendo pues todo este tiempo, ¿no? La coordinación, o sea, ella misma habla de la coordinación de instituciones públicas y vincular al sector privado con el modelo de salud pública, pero, o sea, eso está en su plan de la diputada Claudia Sheinbaum, pero se dedicaba a atacar a la otra candidata que quería privatizar la salud, ¿no? Y poniendo ese tipo de palabras, pues se manipula mucho a la población a la que esté viendo, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Salud está integrado por la parte pública, la parte privada y la parte social. No es solo las instituciones públicas, ¿no? Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de fortalecer el IMSS Bienestar, pero concuerdo con Maribel, o sea, todavía no sabemos cómo funcionan. Yo doy clases en la Universidad de Tlaxcala y les voy a decir que mis alumnos todos trabajan en el sector público y ni ellos entienden cómo va a funcionar o cómo está funcionando, porque les llega medicamento de IMSS Bienestar, les llega medicamento de Secretaría de Salud, luego no tienen bien todas las claves, no les llegan todas las claves, ¿no? Y fortalecer la infraestructura, la ampliación de las plantillas de trabajo, y todavía el otro día estaban manifestándose por la basificación y eso. Creo que seguimos faltos de la profesionalización de los personajes, de los profesionales que trabajan en la salud, ¿no? Uh-huh. Hablaban de que hay más médicos que estudian medicina o que médicos que se gradúan. Pues sí, pero no hay las oportunidades para entrar a las especialidades, ¿no? Que se ampliaron las especialidades. Los del ISSSTE llevan no sé cuántos meses sin cobrar su beca. Los residentes del ISSSTE llevan meses sin cobrar su beca. Ellos son médicos, ya son médicos generales y ahora están haciendo una especialidad, pero son médicos y están haciendo un trabajo y no les han pagado. Entonces, claro, tú te puedes parar en la tele y decir muchas cosas, pero la realidad es otra. ¿Por dónde tenemos que comenzar, diputado? ¿Por dónde sugerirías en el absurdo que significa la continuidad? Porque supongo que la continuidad conduciría a mayor deterioro de la atención a los enfermos, a los mexicanos y mexicanas. ¿Por dónde tendría que comenzarse a atender esta caótica situación en el sector salud? ¿Por dónde sugerirías tú? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú vas a las sesiones de Alcohólicos Anónimos, el primer paso que tienes que hacer es reconocer tus errores. Cuando no reconoces, no hay manera de corregir. Es decir, claro, con la continuidad no habría manera de corregir. Te voy a leer, si me permite, solamente la primera declaración y la primera mentirotota que dijo Claudia Sheinbaum en el debate. Sí, dice, nuestro enfoque principal es fortalecer el sistema de salud pública que está consagrado en el IV Constitucional como el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, compuesto por el IMSS, por el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Esa frase de esas tres instituciones es una mentira absoluta, porque en la Constitución, el artículo 4 dice que la ley definirá el sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Es decir, ellos quieren pintar con el discurso de ver de todo, cuando en realidad el IMSS y el ISSSTE pertenecen al 124 constitucional, 123, y no solamente, y no al Sistema Nacional de Salud para el Bienestar. Cuando está mintiendo, automáticamente te va a decir que van a seguir mintiendo. Como el IMSS es una institución con mucho prestigio a nivel nacional y muy conocida, entonces ahora el SS IMSS Bienestar, que es un OPD, como bien decía Sonia, en cada estado, son los mismos médicos que estaban desde antes del INSABI, después del INSABI y posteriormente estarán siendo así. Bueno, en realidad, si la propia institución no reconoce sus errores y ni siquiera la propia candidata tiene claro que es el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, pues los demás ya va a quedar perdido. Y yo quisiera abonar dos detalles que mencionó con mucha claridad Maribel.
La primera es un error constitucional serio cuando ellos eliminan una institución que está en el Plan Nacional de Desarrollo, Eduardo. Dice el gobierno que cuando hay que invertir en dinero, tienes que ser un Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto le costó la vida al ex candidato Ursúa, porque él renunció cuando el presidente no quiso ponerle métrica al Plan Nacional de Desarrollo. Tú le pones el dinero y esperas ver resultados. Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo decía que quien iba a entregar el dinero y quien iba a hacer el servicio iba a ser el INSABI. Y Claudia Sheinbaum vuelve a mentir diciendo que el INSABI nadie lo conocía. Ahí estamos de acuerdo. Pero que nomás era financiador, ahí estamos francamente en desacuerdo. Porque es evidente que con el aplauso de hoy en la mañana, con el aplausómetro, es la quinta vez que el presidente sube con los gobernadores para presumir su sistema. Primero fue en diciembre, Maribel sabrá, allá en el sur de México del 2018, cuando aplaudió con gobernadores del sur que por fin se iba a instalar el INSABI en posición. Después se juntó 2 veces más con los gobernadores del PRI que no habían querido afiliarse, estamos hablando de marzo del 2020, y de ahí para acá con la serie de gobernadores de Morena serviles, que como dice Sonia con mucha claridad, están incumpliendo con lo que dice la Constitución estatal, que el gobernador es autoridad sanitaria y tiene responsabilidades serias, pues han cedido todos sus servicios de salud. Cuando un presidente tiene que salir varias veces a decir, ahora sí vamos a cambiar la salud, como en Dinamarca, mejor para septiembre antes de que me vaya, pues es una secuencia que nomás ha dicho 9 veces de mentiras, pasando para cuándo va a ser el mejor país. Y si Claudia va a ofrecer esa continuidad, pues como dijo Maribel, es una continuidad ideológica y eso es seriamente grave para México. Primero porque los directores de instituciones y los trabajadores están amedrentados. Todos tienen miedo de decir lo que está pasando dentro de las instituciones porque los corren. Todos los médicos, muchos están ofendidos, médicos y enfermeras, porque les quitaron su doble trabajo que tenían mañana y tarde. Hoy el sistema tiene menos trabajadores que antes y tiene menos dinero que antes. Su abasto de medicamentos dice que está al 94% y la encuesta que salió hoy de demografía a nivel nacional marca que apenas el 60% de los pacientes reciben medicamentos. Entonces, inclusive la propia encuesta gubernamental marca que el 60% de la gente no tiene medicamentos y la ENSANUD marca la privatización de la salud porque la gente que tiene IMSS y que debía recibir medicamentos y que tiene ISSSTE y que debe recibir medicamentos, más de la mitad acuden a farmacias privadas y a servicios privados, Eduardo. Entonces, realmente esta continuidad va a llevar a más dolor y a más pobreza por motivos de salud en los próximos años, ante un gobierno que no es capaz de pararse y decir, yo soy el gobierno de la Cuarta Transformación y reconozco que soy un desastre, pero prometo que voy a hacer las cosas con evidencia y puedo cambiar. Eso no está ocurriendo. Va a ser un desastre. Qué terrible. Permítanme una pausa. Regresamos de ella para, bueno, ver lo que se puede hacer o lo que se tendría que hacer sobre estas ruinas que ves, que es el título del programa. Regresamos.
Doctora López Álvarez, ¿por dónde podríamos comenzar para atender la emergencia en el sector salud de este país? Creo que todo se basa como en la organización. Hemos visto como una figura, principalmente como el secretario, la verdad del secretario de salud, una figura bastante débil a mi punto de vista. El doctor López-Gatell, que tuvo todo el protagonismo en la pandemia y que ahora ya no está, el nuevo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con el que puedo decir que yo trabajé el sexenio pasado, con el anterior subsecretario, no con el que está ahorita. Y pues no se ve que figure, ¿no? No, o sea, me parece que falta la cabeza del sector. La Secretaría de Salud es la cabeza del sector y no vemos una cabeza del sector organizada u organizando. Pues yo pensaría que lo primero que hay que hacer es la organización, después conocer la epidemiología del país, que pues los que nos dedicamos a la salud pública conocemos la epidemiología del país, sabemos de qué nos morimos y de qué nos enfermamos los mexicanos. Y entonces tenemos que enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos en esos programas. ¿Cuántos anuncios, cuántos programas han visto ustedes de prevención en televisión o han visto ustedes de prevención en las calles? Hablando de cuidarse, de mejorar el estilo de vida, de dejar de fumar, de bajar de peso. Lo que vemos son nuevos diagnósticos de diabetes, que es la segunda causa de muerte en nuestro país y en algún momento se va a colocar en la primera causa de muerte. Y la obesidad, que el sobrepeso y la obesidad, que también matan todos los días en nuestro país. Entonces, el enfoque, pues desde mi punto de vista como especialista en salud pública, es ese, ¿no? O sea, organizar el sector, la gestión, la organización, como bien decía Maribel, como bien dice el doctor Héctor Jaime, o sea, ¿cómo va a funcionar? Explícanos cómo va a funcionar. Que alguien se siente y nos explique cómo va a funcionar, si es este plan transdecenal, o sea, esta continuación, y los otros dos candidatos también, ¿no? Les digo porque en este debate pues no hubo mucho esto. Lo primero que habría que hacer es una cabeza de sector fortalecida. El anterior secretario de Salud decía, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que tenemos un problema. ¿Cuál es lo siguiente? Lo siguiente es que no podemos tener un sistema de salud como Dinamarca si no inviertes el PIB como el que invierte Dinamarca. Como el que recomienda, ya no el que invierte Dinamarca, como el que recomienda OCDE o como el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y la profesionalización del sector, ¿no? Nuevamente, la profesionalización del sector, un buen censo de pacientes, un buen censo de medicamentos, de médicos especialistas, de personal de salud, de enfermería, todos, saber cuántas personas tienes, cuánto necesitas y cómo los puedes mover. Ahora decían, tenemos más médicos, tenemos más especialistas, con unos sueldos muy precarios, repito, residentes del ISSSTE sin cobrar su beca, o sea, que por qué no se quieren ir los especialistas, por qué no nos queremos ir los médicos especialistas a la sierra o a lugares así, pues porque no me estás asegurando mi seguridad, pues porque no me están ofreciendo un buen sueldo y porque eran contratos de cada 3 meses, tú vas a mover a toda tu familia o te vas a mudar al otro lado del país con un contrato de 3 meses. Entonces, me parece que esa parte de la profesionalización y de conocer la salud pública de nuestro país y de una cabeza de sector fortalecida y desde ahí articulando todo, pues eso sería lo principal. Doctor, diputado, algunas personas dicen, hagamos un esfuerzo para regresar a donde estábamos en el 2018. Y hay profesionales que dicen, no, vamos a aprovechar que esto está hecho en añicos, de que a partir de las ruinas que ves, reconstruyamos algo o articulemos una propuesta pensando en los siguientes 20, 30, 40 años y empecemos a conformar un sistema nacional de salud que sea moderno, que sea actual, que dé respuesta a las futuras generaciones, olvidándonos de lo que teníamos, que había áreas de oportunidad, pero que finalmente ya demostraba en algunas áreas un agotamiento. ¿Tiene sentido pensar en regresar a lo que teníamos o aprovechemos este momento para presentar una reconstrucción o una conformación novedosa y atractiva
del México del mañana con un sistema de salud sólido para los siguientes años? Mira, Eduardo, hay dos temas clave en un Estado democrático. El primero es el Estado de Derecho, y la Constitución sirve para que se aplique la ley que está vigente. De forma tal que la Constitución tiene realmente dos grandes parámetros. El primero de ellos es que se cumpla la ley como está. Y en ese tenor no se ha cumplido, que se tiene que cumplir. Y el segundo es que haya un contrapeso al poder público. Y hoy no hay contrapesos. Cuando el no me vengas con que la ley es la ley y hace una reforma anticonstitucional, pues está rompiendo en esencia el Estado democrático. Es decir, la posibilidad que esta continuidad quiera rescatar para que ejecute la ley, pues lo vemos complicado. Sin embargo, el 2 de junio, con el voto a favor de Xóchitl Gálvez y la coalición Fuerza y Corazón por México, estamos planteando, y aquí yo invito a Sonia, a que conozca, por un lado, la plataforma política registrada en el INE por parte de la coalición, y que conozca el plan de gobierno, que tiene dos componentes, Eduardo. El primero es un componente de corto plazo. Hoy a lo que la gente le duele es tiene temor de enfermarse y que no haya medicamentos. Tiene temor de llegar a urgencias y que la pase 10 días en una camilla o en una silla porque no hay camas. Tiene temor de tener un cáncer y que le pasen el tratamiento 8 meses después. O sea, entonces, lo que estamos hablando ahorita, y por eso surge la idea de la tarjeta Tu Salud, para que no importa cuál sea la institución pública, le surtan su receta. Y lo que está haciendo Xóchitl con esta propuesta, que tiene varios componentes, no solamente la receta, es poner a la persona en el centro de la actividad. ¿Cuál es el paquete de servicios esenciales que tenemos que garantizar? No importa qué tipo de seguridad tienes, pública o no pública, pero que estés garantizado el tratamiento para todos los mexicanos. Que sea un sistema integral de salud. Decía Sonia, la ley dice hoy que el Sistema Nacional de Salud lo integra lo privado, lo público y lo social. Bueno, el sector privado operó casi el mismo número de pacientes que el sector público y tiene capacidad de compra todavía como del 30 o 35% de su capacidad hospitalaria. ¿Por qué tiene un paciente que esperarse, Eduardo, a una cirugía de cataratas por 10 años si ahorita hay quien se lo haga y hay el dinero para hacerlo? Claro. El regresar. Entonces estamos planteando un sistema universal de salud con medidas de corto plazo, medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo. Porque tenemos líder, que es Xóchitl Gálvez, tenemos proyecto y tenemos equipo. Hay un gran conjunto de equipos. Aquí Xóchitl Gálvez no es la líder del equipo, es la líder de todo un equipo de salud pública, de antropólogos, de sociólogos, de comunicadores, para poder lograr en lo que te comentaba Sonia, tan simple. O sea, imagínate tú cuánto tiempo llevas pagando el Seguro Social, Eduardo. Te aseguro que llevas fácil 20 años pagando el Seguro Social. ¿Cuándo te han llamado para decirte, oye, Eduardo, no has venido a hacerte tu examen de próstata? Digo, bueno, estamos hablando de tener un expediente digital en la propia tarjeta con tú seas el dueño de tu información. Con esa tarjeta puedes tener luego una teleconsulta. Con esa tarjeta te pueden mandar la receta a tu casa si eres un adulto mayor o eres una persona con enfermedad crónica y que tienes varias sesiones. No vas a ir a hacer una fila para surtirte una receta y que sea cerca de tu farmacia. Tampoco tienes que esperarte a la incompetencia del Estado mexicano, como ha ocurrido ahora, para surtir medicamentos, Eduardo. Cuando el dinero ahí ha estado. Entonces, tenemos liderazgo, tenemos proyecto, tenemos equipo, Eduardo. Sabemos que de corto plazo a la gente le duele los medicamentos, le duele sus cirugías y le duele poderse atender. Tú quizás vivas en el Estado de México y trabajes en la Ciudad de México. Bueno, que tu familia en su lugar de origen tenga atención y tú al trasladarte acá también puedas tener atención en un sitio cercano. Al final el impuesto se está pagando, la cuota social se le está pagando al Seguro Social, la misma cuota social se le está pagando al ISSSTE, pero ya no se le paga a la población sin seguridad social. Regresar al Seguro Popular significa volverle a poner una cantidad de dinero por cada persona para poder entregar un paquete de servicios que hoy se quitó, porque a partir de la reforma que hicieron en el 19, quitaron esa asignación per cápita, y lo que decía Maribel, que presentó hoy el CIEP con mucha nitidez, es una disminución en el presupuesto per cápita para 53 millones, no para 77, que es como está realmente. Sí. Es imposible que puedan atender las apendicitis. Mira, la mortalidad materna, Eduardo, te voy a dar un dato, fue mayor ahora en estos últimos 3 años en el Seguro Social que en la población no asegurada. Por eso la crisis no solamente de atención es del Seguro Popular. Yo hablo ahorita de la crisis real en las instituciones de seguridad pública también.
¿qué perspectiva le ves, Maribel? Esa pregunta es, digo, lamento tener que hacerla, pero ¿tú cómo la ves? ¿Qué perspectiva le concedes al sector salud para los siguientes años, dependiendo de cómo vote la población en México a mediados de este año, Maribel? Sí, exacto. A ver, ya hablamos de que la continuidad sería lo peor que nos podría pasar. Si gana Xochitl la otra opción, pues yo creo que podría reconstruirse más rápido el sector, porque aun cuando ganara la continuidad, no va a tener de otra más que reparar lo deshecho. Y aparte, por justamente la ola privatizadora que se ha dado a partir de su desastre, a partir de la destrucción, el que la gente gaste de su bolsillo y haya un monto, prácticamente la mitad del presupuesto en salud que gastamos los mexicanos es privado, ese se tiene que ordenar. Entonces, la colaboración pública y privada va a ser inevitable. La propia 4T lo va a tener que hacer, ¿no? Lo está haciendo, aunque lo niegue. Digamos, ahora que recién se publicó sobre subrogación y esto, que el IMSS lo está haciendo, se tiene que recargar en la infraestructura privada, no hay de otra. Entonces, porque aparte la demanda está creciendo, la transición demográfica, la diabetes, las epidemias que tenemos, no, la infraestructura pública no es suficiente, no ha crecido, al contrario, bueno, no se está expandiendo al ritmo que se necesita, y la que está expandiéndose es la privada. Entonces, hay que ver los modelos donde se está recargando la salud pública en el sector privado, no en financiamiento, no en gasto, porque sobre todo para la población no derechohabiente, el sector público, bueno, como dice en la ley, como dice el doctor Héctor, el Estado tiene la obligación de cubrir la salud, sobre todo de de las poblaciones menos desfavorecidas. Pero que se haga a través del sector privado es posible con apoyo del seguro del gobierno. Ahí está el ejemplo de Colombia. Colombia es ahorita uno de los países que mejor cobertura de salud tienen en Latinoamérica. Se acercan a la cobertura universal y el gobierno prácticamente no presta atención médica. Son los privados y el gobierno es el que regula, el que vigila y el que exige que cumplan bien y que logren los indicadores de los diabéticos, el control y una serie de cosas. Esa es la principal responsabilidad del gobierno, no el ofrecer, el dar los servicios o el tener empresas de distribución o farmacias y esto, como es la parte ideológica de la que hablamos, ¿no? Que el gobierno se tiene que hacer todo, no. Es el responsable, pero de vigilar que se haga. No necesariamente tiene que hacerlo por sí mismo. Entonces, aun cuando se continuara, no va a haber de otra más que haber esa colaboración público-privada, insisto. Y como que será más rápido y más eficiente si nos vamos por el lado congruente de los que más saben, que están en la plataforma de Xochitl, que de los que apenas están en la curva de aprendizaje, que quién sabe qué tanta larga sea. Sí, se ha hecho, la verdad que sí se ha hecho un trabajo, me consta por la manera en que conozco que han avanzado en el sector salud, el equipo que está, y que por cierto comanda el diputado Héctor Jaime. Sonia, a manera de conclusión, ¿alguna idea fundamental que tenga? Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Héctor Jaime, un saludo a Maribel Ramírez. Revisaré las propuestas. A mí me gustaría decir que si bien el sistema de salud antes no era perfecto, yo pienso que estaba mejor que como estamos ahora realmente, que queremos ver mucha más organización, que queremos ver una inversión. A lo mejor la inversión es suficiente, pero está mal repartida, la logística no es buena, no están bien organizados, entonces queremos ver yo quisiera ver una cabeza de sector organizada, una cabeza de sector con presencia, una cabeza de sector, o sea, no importa que seas muy buen médico en uno del hospital, necesitamos gente que sepa de políticas públicas, que sepa de salud pública, que sepa organizar un sistema de salud de un país de 130 millones de habitantes con muchas carencias y donde tienes a la mitad de las personas sin ningún tipo de servicio de salud. Por último, sí, doctor, esto implica, Héctor, que al menos el equipo que está arropando las ideas y sugiere los cambios en el sector salud, que está cerca de Xochitl Gálvez, está lista para entrarle y trabajar de inmediato en la corrección de los elementos en tanto se conforma un sistema
Nacional de Salud que responda a las exigencias y a las demandas y atención inmediata que requiere la población para este año y los siguientes. Debo entender. Por supuesto, Eduardo. Déjame decirte que un tema que dejamos de mencionar es que no solamente hay estados que no firmaron la adherencia ni al INSABI ni al IMSS Bienestar, sino que por fortuna no lo firmaron. Hoy los indicadores de salud de esos estados es muy superior a aquellos que se inclinaron a esperar que de México les compraran las cosas y llegara la medicina de la farmacéutica a esos lugares, porque claramente no está ocurriendo, o que compraran las vacunas cuando ni siquiera tienen idea de cuántos niños nacen en México, a juzgar por las bajas compras que han tenido en un tema tan relevante como son las vacunas. Entonces, sí hay un equipo preparado y además tendremos, está planeado incluso, por ejemplo, imagínate tú Sonora, es el gobernador de Morena, ya se dio al IMSS Bienestar, a ese ente que todavía estamos en discusión, porque un tema jurídico que dijo Maribel es si el próximo gobernador de Sonora va a poder cambiar lo que firmó el actual. No, porque firmó por 30 años. Nosotros tenemos en la Corte una controversia constitucional porque nos parece que un gobernador no puede embarcar a los siguientes 5 gobernadores con su decisión. Pero como cayó en una ministra morenaza de la Suprema Corte de Justicia, pues no ha avanzado en el tema, pero claramente se violó el proceso legislativo para haber hecho ese capricho del presidente López Obrador. Entonces, pues estamos preparados para que si Sonora no quiere, le operamos sus servicios. Si sí quiere, se los regresamos. Tenemos la capacidad jurídica para hacerlo de manera directa. Pero, doctor, Sonia, muchas gracias. Maribel, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos con el tema más adelante. Muchas gracias por su atención y por estar aquí presentes. Muchas gracias. Buen día. Buenas noches. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a la información y seguimos posteriormente en más programas de A Fondo. Muchas gracias, profesor.